Bienvenidos, mi nombre es Liliana y hoy vamos a hablar de cómo hacer preguntas en inglés. Hay 4 tipos principales. Tenemos las yes-no questions, que son preguntas que se responden con un sí o un no. Tenemos WH questions, que son preguntas que se hacen con una palabra con WH. Tenemos choice questions, que son preguntas que dan una opción. Y la última categoría son tag questions, que son preguntas cortas al final de una oración. En la clase de hoy vamos a ver cómo formar preguntas y cómo responder usando estos 4 tipos. En inglés, las oraciones interrogativas se dicen interrogative sentences. Vamos a empezar. Las preguntas de sí o no se forman con un verbo auxiliar, más el sujeto y después un verbo principal. Aquí tengo una lista de los verbos auxiliares más comunes, aunque hay más. Tenemos do o does, tenemos did, que es el pasado, have o has, had en pasado, can, could y will. Y ahorita vamos a ir explicando un poco cómo usar estos verbos. Para los sujetos tenemos aquí los pronombres, pero también podemos usar nombres propios. Y tengo algunos verbos principales aquí para usar como ejemplos en nuestras oraciones. Does he play video games? En esta pregunta estamos usando does porque el sujeto es he. Y como pueden ver es el verbo auxiliar más el sujeto y play es el verbo principal. ¿Él juega videojuegos? Y para responder afirmativamente podemos decir simplemente yes, sí. Podemos también agregar el verbo yes, he does. O podemos hacer una oración completa. Yes, he does play video games. Y para negar podemos decir simplemente no. O podemos decir no, he doesn't, en donde usamos la contracción de does not. O podemos hacer también una oración completa en donde decimos no, he doesn't play video games. Este tipo de preguntas se llaman yes-no questions porque respondemos con un sí o un no. Y podemos agregar más información, pero no es requerido. Vamos a ver otro ejemplo. Can we eat pizza? ¿Podemos comer pizza? Aquí estamos usando can como un verbo auxiliar. El sujeto es we, nosotros. Eat es el verbo principal, comer. Y tenemos un complemento que es pizza en este caso. Y para responder vamos a usar yes para afirmativo. Yes, we can. Usamos yes más el sujeto más el verbo auxiliar. O podemos hacer una oración completa. Yes, we can eat pizza. Para negar, vamos a usar no o no, we can't, que es la contracción de cannot. Y más adelante vamos a ver cómo usar estas contracciones. O podemos hacer una oración completa usando no. No, we can't eat pizza. Como pueden ver, se usa yes o no. Y el resto de la contestación es parte de la pregunta. Aquí tenemos un ejemplo en pasado. Did you read a book? ¿Leíste un libro? Did es el auxiliar y en este caso indica que la oración es en pasado. You es el sujeto, read es el verbo principal y se usa en presente porque ya estamos usando did en pasado y eso hace el tiempo en pasado simple. Para contestar de nuevo tenemos yes, yes I did o yes I did read a book. O en negativo podemos contestar con no, no I didn't, no I didn't read a book. Y así podemos seguir haciendo diferentes oraciones con los verbos auxiliares que están aquí, sujeto y el verbo principal. Vamos a ver un ejemplo en el futuro.
Will she run a marathon? ¿Correrá un maratón? Podemos responder que sí, yes. Yes, she will. De nuevo estamos usando el sujeto y el verbo auxiliar en la respuesta. Y yes, she will run a marathon. O podemos negar con un no. No, she won't. O podemos responder no, she won't run a marathon. No va a correr un maratón. El patrón es muy similar en este tipo de preguntas. Si es una respuesta afirmativa, vamos a usar yes y podemos agregar parte de la oración. Para hacer preguntas, vamos a usar el verbo primero y para hacer una oración que no es pregunta, se usa el sujeto primero. También podemos hacer preguntas en negativo. Por ejemplo, ¿Don't you like coffee? ¿No te gusta el café? Podemos responder afirmativamente. Yes. Yes, I do. Yes, I do like coffee. O podemos responder negativamente. No, no, I don't. O no, I don't like coffee. Otro ejemplo en negativo es Couldn't he study at home? ¿No podría estudiar en casa? Respuestas afirmativas serían yes, yes he could o yes he could study at home. Y creo que ya van siguiendo el patrón, ¿verdad? En negativo es no, no he couldn't o no he couldn't study at home. No importa el tiempo en el que están hablando, la estructura es muy similar. Para hacer la pregunta vamos a tener el verbo auxiliar, el sujeto y el verbo principal más un complemento. Y para responder es un sí o un no y podemos agregar partes de la pregunta a la respuesta también. Solamente vamos a cambiar el lugar del verbo con el sujeto. Vamos a repasar las contracciones. Para do o does lo escribiríamos como do not o does not. Para hacer la contracción vamos a hacer don't para do not o doesn't para does not. En pasado es did y en negativo sería did not. Usando la contracción se convierte en didn't. Have o has en negativo sería have not o has not. Se convierten en haven't o hasn't usando la contracción. Y had en pasado sería had not en negativo o hadn't usando la contracción. Can es cannot en negativo o can't. Con esta hay que tener cuidado porque cuando estamos hablando muy rápido, a veces no se escucha si es can o can't. Entonces hay que escuchar atentamente. Para could, en negativo es could not y la contracción es couldn't. Y will es will not en negativo y en contracción es won't. Esta cambia completamente. Las contracciones quieren decir exactamente lo mismo en negativo, así que pueden usar la palabra completa, las dos palabras, do not, o pueden usar don't. Es cuestión de preferencia, pero ustedes lo van a escuchar de ambas maneras. Hasta ahorita no he hablado sobre el verbo be, de ser o estar, pero también se puede usar como auxiliar. La estructura es muy similar. Está el verbo be, el sujeto, más el verbo principal, pero hay pequeñas diferencias, por eso no lo puse anteriormente. Una de las diferencias es que el verbo principal se va a usar en gerundio. Se le va a agregar el ing al final. Aquí está la lista del verbo be conjugado y tenemos los pronombres y la lista de los mismos verbos que ya vimos anteriormente, pero con ing al final. Am I reading a book? ¿Estoy leyendo un libro? Para contestar es la misma estructura que ya vimos anteriormente. Yes, yes I am o yes I'm reading a book. Cuando queremos contestar afirmativamente. Si queremos contestar negativamente sería no, no I'm not o no I'm not reading a book. Las respuestas son muy similares, pero para formar la pregunta es un poco diferente
Y ahorita vamos a ver otros ejemplos. En negativo, podemos preguntar, ¿Aren't they playing? ¿No van a jugar? Y de nuevo podemos contestar afirmativamente, yes, yes they are, yes they are playing. Sí, sí lo están, sí, sí van a jugar. O negativamente, no, no they aren't, no, no están, no, they aren't playing, no, no están jugando. Siguen siendo preguntas de sí o no porque se contestan con un sí o no, pero la estructura es un poco diferente cuando usamos el verbo be. Con todas estas preguntas podemos usar sustantivos también o nombres propios en vez de los pronombres. Por ejemplo, is the house big? O podemos reemplazar the house con it. Is it big? El verbo be se puede usar con adjetivos en este tipo de preguntas. Tengo la lista del verbo conjugado con los pronombres y algunos adjetivos comunes. Y para contestar es igual. Yes, yes it is. Yes, it's big. Sí, sí lo es. Sí, sí es grande. O podemos contestar negativamente. No, no it isn't. No, it isn't big. No, no lo es. No, no es grande. El formato sigue siendo muy similar. Vamos a poner el verbo primero. En este caso estamos usando el verbo be, el sujeto, más algún adjetivo, incluyendo un complemento. Las contracciones del verbo be van a ser las siguientes. En negativo, am sería am not. Y tenemos la contracción ain't. Ain't. Es más común en jóvenes o en situaciones muy informales. Para is tenemos el negativo de is not y la contracción es isn't. Isn't. Y para or es or not y tenemos la contracción aren't. Aren't. Son muy comunes porque el verbo be se usa muchísimo en inglés. Bueno, vamos a hablar un poco sobre las preguntas con WH questions. Estas van a tener la misma estructura que acabamos de ver con las preguntas de sí o no. La diferencia es que antes del verbo auxiliar vamos a agregar una palabra con WH. ¿Y qué me refiero con eso? Pues son estas palabras como what, why, when, where, who, which y how, que how no empieza con WH pero también lo tiene en el nombre. Después viene el verbo auxiliar, exactamente como lo vimos anteriormente. Viene el sujeto y tenemos el verbo principal. La diferencia es que vamos a agregar la palabra con WH al principio al momento de formar la pregunta. Por ejemplo, what do you like to eat? ¿Qué te gusta comer? Ahora aquí no vamos a contestar con un sí o no. Con estas preguntas vamos a dar más información. Entonces, contestamos como contestaríamos en español. ¿Qué te gusta comer? Puede decir, I like Mexican food. Me gusta la comida mexicana. I like spicy food. Me gusta la comida que pica. O I like pizza. Me gusta la pizza. También podemos negar este tipo de preguntas. What don't you like to eat? ¿Qué no te gusta comer? Y en la respuesta vamos a usar no. Por ejemplo, I don't like Mexican food. I don't like spicy food. I don't like pizza. Estas son las mismas respuestas que vimos arriba, pero agregamos don't, así como tiene en la pregunta. Vamos a ver otro ejemplo. Where do you play soccer? ¿En dónde juegas fútbol? Las respuestas pueden variar. Vamos a usar el sujeto y vamos a usar el verbo. I play soccer at school. Yo juego fútbol en la escuela. O I play soccer at home. Yo juego en casa. O I play soccer at the park. Juego en el parque. La respuesta va a variar, de igual manera como varían en español. También podemos hacer preguntas así en pasado. Where did you play soccer? ¿En dónde jugaste fútbol? Y la respuesta tiene que estar en pasado también. Entonces,
vamos a usar I played soccer at school. Yo jugué fútbol en la escuela. I played soccer at home. Yo jugué fútbol en la casa. I played soccer at the park. Yo jugué fútbol en el parque. Es importante conocer los diferentes tiempos verbales para poder hacer preguntas en el pasado y en el futuro. Eso no lo vamos a cubrir en esta clase, pero más adelante vamos a tener más videos acerca de los tiempos verbales. Otro ejemplo usando why, que quiere decir por qué, es why do we study? Tenemos la palabra WH, tenemos el auxiliar que es do, tenemos el sujeto que sería we y el verbo principal que es study, estudiar. De nuevo, la respuesta puede variar, pero podemos decir, por ejemplo, we study because we want good grades. Estudiamos porque queremos buenas calificaciones. Lo que quiero notar aquí es que cuando usamos why, en la respuesta cambiamos a because. Because quiere decir por qué también, pero se usa en las respuestas. Cuando hacemos preguntas vamos a usar why y cuando hacemos la respuesta vamos a usar because. Otro ejemplo en pasado es why did we run? ¿Por qué corrimos? We ran because we were late. De nuevo vamos a usar why en la pregunta y because en la respuesta. Corrimos porque llegábamos tarde. Aquí ran es el pasado de run y vamos a usar la respuesta en pasado también. Aquí tengo otro ejemplo en futuro. Who will play with me? Y una posible respuesta es Joe will play with you. ¿Quién va a jugar conmigo? Joe va a jugar contigo. O how will you study English? ¿Cómo estudiarás inglés? I will study online. Yo estudiaré en línea. Cuando estamos usando este tipo de preguntas con la palabra WH, necesita más información en la respuesta y todo va a depender de qué es la pregunta. Así como vimos anteriormente con el verbo be, que cambia un poco la pregunta, también va a cambiar cuando usamos el verbo be más estas palabras con WH. Es muy parecido a lo que vimos anteriormente. Tenemos la palabra con la WH más el verbo be conjugado a los pronombres y el verbo principal terminando en ing. Por ejemplo, who is she speaking to? ¿Con quién está hablando ella? She's speaking with her professor. Está hablando con su profesora. O when are they studying? ¿Cuándo van a estudiar? They will study tomorrow. Ellos van a estudiar mañana. La estructura para hacer la pregunta es muy similar a lo que ya vimos anteriormente. Vamos a poner la palabra WH, el verbo be, el sujeto y el verbo principal usando ing y después podemos agregar un complemento. Vamos a ver el significado de estas palabras con WH. Voy a poner la palabra primero, después el significado en español y para qué se usan. What quiere decir qué y se usa para pedir información general. Why es por qué y se usa cuando estamos buscando la razón por qué algo pasó. When es cuándo y se usa para preguntar sobre el tiempo. Where es dónde o en dónde y se usa para preguntar sobre el lugar o posición. Who es quién o quiénes y se usa para preguntar sobre quién o qué. Which es cuál o cuáles y se usa para preguntar sobre opciones. Y how es cómo y se usa para preguntar sobre condición. Las preguntas que he puesto aquí son ejemplos y son muy limitados. Estas palabras son muy frecuentes y se usan también al diario en inglés. Por ejemplo, what is your name? ¿Cuál es tu nombre? O how old are you? ¿Cuántos años tienes? Son preguntas que de seguro ya conocen y usan este tipo de palabras y formato. Vamos a ver un poco más sobre palabras con how. How quiere decir cómo, como por ejemplo, how are you? ¿Cómo estás? Pero también tiene combinaciones comunes con otras palabras o adjetivos. Por ejemplo, how much.
que quiere decir cuánto. How much does it cost? ¿Cuánto cuesta? O how many, que quiere decir cuántos. How many do you need? ¿Cuántos necesitas? También podemos usarlo con how often, ¿con qué frecuencia? How often will you exercise? ¿Con qué frecuencia vas a ejercitarte? Y podemos usar un adjetivo. Por ejemplo, how old are you? ¿Cuántos años tienes? O how tall is he? ¿Qué tan alto es él? O how far is it? ¿Qué tan lejos está? Entonces, how se puede usar de varias maneras. No siempre se traduce a cómo, pero también son frecuentes y se usan al diario. Vamos a hablar ahora sobre el tercer tipo de preguntas, que son choice questions. Estas son preguntas en donde hay dos o más opciones y la respuesta está en la pregunta. Vamos a usar or, que quiere decir o, y este es el formato que se usa. Vamos a usar el auxiliar o la palabra WH antes del auxiliar, el sujeto, el verbo principal. Después vamos a tener un complemento seguido por la palabra or y el segundo complemento. Por ejemplo, do you want coffee or tea? ¿Quieres café o té? Y vamos a responder con la opción que queremos. I want coffee. Quiero café. Will we go to Paris or New York? ¿Iremos a París o a Nueva York? Y respondemos con la opción que queremos. We will go to Paris. Does she like pink or blue? ¿Le gusta rosa o azul? She likes pink. ¿Le gusta el rosa? Is your house big or small? ¿Es tu casa grande o pequeña? It's small. Es pequeña. Como pueden ver, tenemos la pregunta que sigue el mismo formato que hemos estado viendo, pero tenemos una opción. En este caso solamente tenemos dos opciones, pero puede haber más. Y vamos a responder con la opción que queremos. Vamos a usar el sujeto más el verbo principal más la elección. Al momento de responder estas preguntas es muy simple porque solamente tenemos una o dos opciones y el formato de la pregunta en sí sigue el mismo formato que ya hemos visto anteriormente. Ahora vamos a hablar un poco sobre tag questions. Y estas son preguntas cortas al final de las oraciones. En español también las hacemos. Por ejemplo, vas a venir a mi fiesta de cumpleaños, ¿verdad? Estamos haciendo una oración y al final estamos confirmando. En inglés, cuando hacemos una oración afirmativa, la pregunta tiene que ser en negativa. Y lo mismo cuando hacemos una oración negativa, la pregunta va a ser positiva. Vamos a ver unos ejemplos. She is tall, isn't she? Ella es alta, ¿no lo es? Estamos haciendo una oración, vamos a usar la coma y preguntamos. Y para responder, yes, she is. Sí, lo es. O si es negativo, podemos decir no, she isn't. Igual como vimos en las preguntas de sí o no. We had a great time, didn't we? Pasamos un buen tiempo, ¿no lo hicimos? Yes, we did. He doesn't like tea, does he? A él no le gusta el té, ¿o sí? No, he doesn't. No, no le gusta. They don't exercise, do they? Ellos no hacen ejercicio, ¿o sí? No, they don't. No, no lo hacen. Pueden ver que aquí tenemos una oración. Estoy usando oraciones simples y terminamos con una pequeña pregunta. La pregunta va a usar el verbo que ya se usó en la oración, pero va a ser lo opuesto. Si la oración es afirmativa, vamos a usar la pregunta en negativo. Si la oración es negativa, vamos a usar la pregunta en positivo. Vamos a ver otros ejemplos. Usando el verbo be,
podemos preguntar, you are okay, aren't you? ¿Estás bien, no? Y se puede contestar con un sí o un no. Yes, I'm fine. O no, I'm not okay. Usando el verbo have, he has money, doesn't he? Él tiene dinero, ¿no? Yes, he does. Sí, sí lo tiene. Usando el verbo will para el futuro, it won't rain tomorrow, will it? No va a llover mañana, ¿o sí? No, it won't. No, no lo hará. Usando el verbo can, we can help, can't we? Podemos ayudar, ¿no? Yes, we can. Sí, sí podemos. Usando el verbo run, she runs fast, doesn't she? Ella corre rápido, ¿no? Yes, she does. Sí, sí lo hace. Usando el verbo help, you will help me, right? Tú me ayudarás, ¿verdad? Aquí lo que quiero notar es que estamos usando right al final como pregunta y eso solamente quiere decir verdad, es para confirmar. Y respondemos yes, I will. Usando el verbo be para el pronombre I am correct, aren't I? Estoy en lo correcto, ¿no? Aquí hay una excepción en donde la oración está usando I am, pero la pregunta vamos a usar aren't I. Se va a usar or. Esta es una excepción, no es tan común porque usualmente no hablamos de uno mismo, pero si suele surgir, pues se usaría en este formato y se responde yes, you are, porque alguien más está hablando con uno mismo y está respondiendo. Hemos llegado al final de la clase. Si han llegado hasta aquí, muchas gracias por acompañarme. Espero que le haya servido mucho la clase y nos vemos en la próxima.